Imagina por un momento una iglesia completamente llena, cada asiento ocupado, personas de pie en los pasillos, voces alzándose al unísono cantando himnos que han resonado por generaciones. Las manos se levantan hacia el cielo, los ojos se cierran en aparente devoción y el sonido de la adoración llena cada rincón del templo. Es una imagen hermosa, ¿verdad? Una imagen que cualquier pastor desearía ver cada domingo. Pero hay algo que no puedes ver en esta escena perfecta, algo que está oculto detrás de toda esta aparente espiritualidad. Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, suscríbete al canal para seguir apoyándolo, porque lo que te voy a revelar hoy va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa estar verdaderamente en la presencia de Dios. Kathryn Kuhlman, esa mujer extraordinaria que fue instrumento de Dios para miles de milagros, solía decir algo que perturbaba profundamente a quienes la escuchaban. Decía que podía entrar a una iglesia llena de gente y sentir un vacío espiritual tan profundo que era como si estuviera en un desierto. No importaba cuántas voces cantaran, no importaba cuán fervorosos fueran los cánticos, había algo fundamentalmente ausente: la presencia genuina de Dios. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede una iglesia estar físicamente llena pero espiritualmente vacía? La respuesta está escondida en las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, un pasaje que la mayoría lee, pero pocos comprenden realmente. Y hoy vas a descubrir ese código secreto que ha permanecido oculto para tantos creyentes. Pero antes de llegar allí, necesitas entender algo crucial. Vivimos en una generación que ha confundido la presencia física con la fidelidad espiritual. Hemos sido engañados por la idea de que estar en la iglesia equivale a estar con Dios. Es como creer que estar en un hospital te convierte automáticamente en médico, o que estar en una universidad te hace sabio por ósmosis. La proximidad física no garantiza la conexión espiritual. Kathryn Kuhlman experimentó esto de primera mano durante sus décadas de ministerio. Recuerda que ella no comenzó como la poderosa mujer de Dios que conocemos. Hubo años de lucha, años donde ella misma cayó en la trampa de confundir actividad religiosa con intimidad divina. Pero fue precisamente esa experiencia la que le permitió discernir cuando otros estaban viviendo la misma ilusión. En una de sus reuniones más memorables, algo extraordinario sucedió. La congregación estaba cantando con el mismo fervor de siempre, las manos levantadas, los rostros aparentemente tocados por la emoción. Pero de repente, Kathryn detuvo toda la música. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y en ese silencio, pronunció palabras que nunca fueron olvidadas por quienes estaban presentes. Dios no está aquí esta noche, no como debería estar, no como necesita estar. Puedes imaginar el shock. Cientos de personas que habían venido esperando un encuentro con lo divino. Y la mujer que había sido instrumento de tantos milagros les decía que Dios estaba ausente. Pero Kathryn no se detuvo allí. Están cantando con sus bocas, pero sus corazones están en otro lugar. Están levantando sus manos, pero sus almas están cerradas. Están físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Esa noche cambió la vida de muchos, porque por primera vez entendieron que Dios no se siente atraído por la multitud, sino por la sinceridad. No se impresiona con el volumen de las voces, sino con la autenticidad de los corazones. Y aquí es donde entra ese código secreto de Juan 15 que nadie ha revelado hasta hoy. A Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Pero la mayoría se detiene ahí, sin entender la profundidad de lo que realmente está diciendo. Porque en esas palabras está escondida una verdad que separará a los verdaderos discípulos de los simples espectadores religiosos. Cuando Jesús habla de ser la vid verdadera, está estableciendo un contraste. Si Él es la vid verdadera, eso significa que hay vides falsas. Si Él es el camino verdadero, existen caminos falsos. Y si hay una iglesia verdadera, también existe una iglesia falsa. No hablo de denominaciones o edificios, sino de corazones que aparentan estar conectados pero que en realidad están secos, infructíferos, muertos. Kathryn Kuhlman entendió esto de una manera que pocos han logrado. Ella podía distinguir entre los que estaban verdaderamente conectados a la vid y aquellos que simplemente colgaban de las ramas sin vida real, fluyendo a través de ellos. Y esa capacidad de discernimiento vino de sus propios años de sequía espiritual, cuando ella misma fue una de esas ramas aparentemente conectadas, pero internamente marchitas. El código está en la palabra permanecer. Jesus, no dice, vengan a mí de vez en cuando o visítenme los domingos. Dice permanezcan en mí. Y permanecer implica una conexión constante, una dependencia continua, una relación que trasciende los momentos de adoración pública. Permanecer significa que tu vida está tan entrelazada con la de Cristo, que es imposible distinguir dónde terminas tú y dónde comienza Él. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas que llenan las iglesias cada domingo no están permaneciendo, están simplemente visitando. Llegan, cantan, escuchan,
se van, y por 6 días viven como si Dios fuera un extraño. Son como turistas espirituales, visitando el reino de Dios pero nunca estableciendo residencia permanente en él. Esto es exactamente lo que Kathryn Kuhlman descubrió en sus años de ministerio más profundo. Ella se dio cuenta de que Dios tiene una forma muy particular de responder al turismo espiritual, con silencio. Sí, has escuchado bien. Dios elige permanecer en silencio cuando detecta que los corazones están jugando a la religión, en lugar de buscar una relación genuina con Él. Piensa en esto por un momento. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde todo parecía perfecto desde afuera, pero algo dentro de ti sabía que faltaba esa presencia especial que debería estar allí? ¿Has cantado canciones de adoración sintiendo que tus palabras se perdían en el aire sin llegar a ningún lugar? Esa sensación no es coincidencia, es tu espíritu reconociendo la ausencia de lo que debería ser la normalidad en cada encuentro con Dios. En Kathryn solía contar una historia que ilustra perfectamente este punto. Durante una de sus campañas evangelísticas, llegó a una ciudad donde la iglesia local había preparado todo con una precisión militar. Habían ensayado cada canción, coordinado cada movimiento, planificado cada segundo del servicio. Todo estaba perfecto. Excepto una cosa, habían olvidado invitar realmente a Dios a ser parte de su propio evento. Cuando Kathryn subió a la plataforma esa noche, inmediatamente sintió el vacío. La multitud cantaba, aplaudía, gritaba aleluya en todos los momentos apropiados, pero el Espíritu Santo estaba ausente. Era como una obra de teatro religiosa, perfectamente ejecutada, pero sin la presencia del director divino, que debería estar dirigiendo cada escena. En lugar de proceder con el programa planificado, Kathryn hizo algo que sorprendió a todos. Se dirigió al micrófono y dijo: deténganse. Parent, Dios no va a competir con nuestro espectáculo esta noche. El silencio que siguió fue incómodo, tenso, revelador. Y luego agregó: hasta que no estemos dispuestos a soltar nuestros programas perfectos y buscar su presencia auténtica. Él simplemente esperará. Esa noche, por primera vez en años, esa congregación experimentó lo que significa tener un encuentro real con Dios. Pero no fue porque cantaron más fuerte, oraron más tiempo. Fue porque finalmente entendieron que Dios no está interesado en ser el invitado especial de nuestros eventos religiosos. Él quiere ser el centro, el propósito, la razón misma de todo lo que hacemos. Y aquí es donde el código de Juan 15 se vuelve absolutamente devastador para la religiosidad superficial. Jesús dice que el Padre es el labrador, y todo pámpano que no lleva fruto, lo corta. Pero hay algo más inquietante. También dice que todo pámpano que sí lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que hay 2 tipos de personas en las iglesias: aquellas que están a punto de ser cortadas porque no producen fruto genuino, y aquellas que están siendo constantemente podadas porque sí están verdaderamente conectadas. No hay término medio. No hay una tercera categoría para aquellos que simplemente ocupan espacio en los bancos de la iglesia. Kathryn Kuhlman experimentó ambos procesos en su propia vida. Hubo años donde ella fue una de esas ramas infructuosas, yendo a través de los movimientos de la vida cristiana sin realmente estar conectada a la fuente de vida. Y luego vino el periodo de poda, que fue doloroso, humillante, pero absolutamente necesario para que pudiera convertirse en el instrumento poderoso que Dios tenía planeado. Ella solía decir: la diferencia entre una rama viva y una rama muerta no es siempre obvia desde afuera. Ambas pueden tener hojas, ambas pueden verse verdes por un tiempo, pero cuando llega la temporada de dar fruto, la verdad se revela. Y esa temporada de dar fruto no se refiere solo a los momentos de crisis o los domingos en la iglesia. Se refiere a cada día ordinario, cada conversación común, cada decisión pequeña que tomamos cuando nadie nos está viendo. El fruto genuino de alguien que permanece en Cristo no es la habilidad de cantar bien en el coro o de orar oraciones elocuentes en público. El fruto genuino es la transformación gradual pero constante del carácter. Es la manifestación del amor de Dios en las situaciones más mundanas. Es la capacidad de mantener la paz en medio de las tormentas de la vida cotidiana. Pero aquí está el problema que Kathryn identificó en su generación y que se ha vuelto aún más pronunciado en la nuestra. Hemos creado una cultura cristiana donde es posible aparentar espiritualidad sin tener que pagar el precio de la transformación real. Podemos ir a la iglesia, cantar las canciones, usar el lenguaje correcto y aún así vivir vidas que están fundamentalmente desconectadas de la vid verdadera. Es como tener una planta artificial en tu casa. Desde la distancia puede verse hermosa, puede tener el color correcto, la forma adecuada. Incluso puede engañar a los visitantes casuales, pero nunca producirá fruto, nunca crecerá, nunca cambiará, porque no tiene vida real fluyendo a través de ella. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Kathryn tenía
un don especial para identificar estas plantas espirituales artificiales. No porque fuera crítica o judgmental, sino porque había estado allí ella misma. Había vivido años tratando de mantener una apariencia espiritual sin tener la conexión real, y conocía íntimamente la diferencia entre la religión externa y la relación interna. Déjame hacerte una pregunta que Catherine solía hacer en sus reuniones, una pregunta que cambiaba vidas. Si Dios retirara su presencia de tu iglesia mañana por la mañana, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta? Piénsalo cuidadosamente. Si las canciones siguieran siendo cantadas, los sermones siguieran siendo predicados, las actividades siguieran funcionando, pero Dios ya no estuviera realmente presente, ¿se notaría la diferencia? Esta pregunta que Catherine hacía no era para avergonzar a nadie, sino para despertar una conciencia que había estado dormida por demasiado tiempo. Porque la realidad es que muchas iglesias han desarrollado tal nivel de autosuficiencia que podrían funcionar perfectamente sin la presencia de Dios. Y esa es una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo. Imagínate esto, ¿no? En una generación entera que ha aprendido a imitar la presencia de Dios tan bien que ya no puede distinguir entre la imitación y la realidad. Es como alguien que ha estado comiendo comida artificial por tanto tiempo que ha perdido completamente el gusto por la comida real. Al principio la diferencia es obvia, pero con el tiempo, el paladar se acostumbra a lo falso hasta que lo acepta como normal. Anne Catherine Kuhlman vivió en una época donde esta transición estaba comenzando a suceder, y ella pudo ver claramente hacia dónde se dirigía la iglesia si no se producía un cambio radical. Ella predijo que vendría un tiempo donde las personas estarían tan acostumbradas a la ausencia de Dios, que ni siquiera la extrañarían. Y lamentablemente, esa profecía se ha cumplido en muchos lugares hoy en día. Pero regresemos al código secreto de Juan 15, porque aquí es donde la verdad se vuelve absolutamente transformadora. Jesús no solo habla de permanecer en Él, sino que revela exactamente qué sucede cuando esa conexión es auténtica. El que permanece en mí, y yo en Él, este lleva mucho fruto. Nota que no dice algún fruto o un poco de fruto, sino mucho. Catherine entendía que este mucho fruto no era solo una promesa bonita para el futuro, sino una realidad que debería ser evidente en el presente. Cuando alguien está verdaderamente conectado a la vid, el fruto no es algo que tiene que esforzarse por producir, es la consecuencia natural de esa conexión. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo sin esfuerzo, porque está constantemente nutriéndose de la fuente. Pero aquí está el aspecto más desafiante del mensaje de Jesús en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Nada en esa palabra es absoluta, definitiva, sin excepciones. No dice muy poco o con dificultad, dais nada. Y esto es lo que nuestra generación ha olvidado completamente. Hemos llegado a creer que podemos hacer mucho sin Él. Podemos construir iglesias impresionantes, desarrollar programas sofisticados, atraer multitudes enormes, producir música inspiradora, predicar sermones elocuentes, y hacer todo esto sin una conexión real con la vid. Y durante un tiempo, puede parecer que estamos teniendo éxito. Pero desde la perspectiva del cielo, todo eso equivale a nada. Si no está fluido con la vida de Cristo. Catherine experimentó esta verdad de la manera más dolorosa posible. Hubo un período en su ministerio donde ella había alcanzado cierto nivel de éxito y reconocimiento, donde las multitudes venían a escucharla, donde su nombre comenzaba a ser conocido. Pero una noche, en la soledad de su habitación de hotel, después de lo que había parecido ser una reunión exitosa, Dios le habló con una claridad que la destrozó. Catherine, todo lo que has hecho esta noche fue nada, porque no estuvo conectado conmigo. Esa revelación la llevó a un periodo de crisis y quebrantamiento que duró meses. Tuvo que enfrentar la realidad de que había estado funcionando con su propio talento, su propia energía, su propia sabiduría, mientras creía que estaba sirviendo a Dios. Era una ilusión perfecta. Y había engañado no solo a otros, sino también a ella misma. Fue durante este periodo de crisis que Catherine realmente entendió lo que significa permanecer en Cristo. No es un concepto teológico abstracto, sino una realidad práctica y constante. Permanecer significa reconocer momento a momento que sin Él, literalmente no puedes hacer nada de valor eterno. Significa vivir en una dependencia tan total que cada palabra, cada acción, cada pensamiento está conectado a esa fuente de vida. Cuando Catherine emergió de esa crisis, era una mujer completamente diferente. Su ministerio tomó una dimensión que nadie había visto antes. Los milagros comenzaron a fluir de una manera que asombraba incluso a los médicos más escépticos. Pero la diferencia no estaba en que ella hubiera aprendido nuevas técnicas o desarrollado mayores habilidades. La diferencia estaba en que ahora ella sabía, sin lugar a dudas, que separada de Cristo no podía hacer absolutamente nada. Y aquí es donde el código se vuelve personal para ti. Porque la pregunta no es si entiendes intelectualmente estas verdades, sino si las estás viviendo prácticamente. La pregunta no es si puedes explicar lo que significa permanecer en Cristo, sino si estás realmente permaneciendo en Él.
en este momento. Mientras escuchas estas palabras, tómate un momento para ser completamente honesto contigo mismo. Cuando despiertas por la mañana, tu primer pensamiento es conectarte conscientemente con esa vida. Cuando enfrentas decisiones durante el día, ¿buscas realmente esa conexión o simplemente procedes con tu propia sabiduría? Cuando hablas con otros, ¿fluyen tus palabras desde esa fuente de vida o simplemente desde tu conocimiento y experiencia humanos? Estas no son preguntas teóricas. Son la diferencia entre una vida que produce mucho fruto y una vida que, sin importar cuán ocupada o exitosa parezca, desde la perspectiva del cielo equivale a nada. Y Kathryn Kuhlman aprendió esta lección de la manera más difícil, para que nosotros no tengamos que repetir sus errores. Pero el código secreto de Juan 15 va aún más profundo. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierden la revelación más impactante. Jesús continúa diciendo: «Ansí permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho». ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Todo lo que queréis, y os será hecho. Esta promesa viene con una condición que la mayoría pasa por alto: «Sí, permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros». No es solo permanecer en Él, sino también permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. Y aquí está el problema: vivimos en una generación que quiere los beneficios de la conexión con Cristo, sin permitir que sus palabras transformen realmente sus deseos. Kathryn Kuhlman descubrió que cuando realmente permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, algo extraordinario sucede. Tus deseos comienzan a alinearse perfectamente con los suyos. Ya no estás pidiendo cosas desde tu perspectiva limitada y egoísta, sino que estás pidiendo desde el corazón de Dios mismo. Y por eso la promesa es tan absoluta, porque cuando tus deseos son sus deseos, Él puede cumplir cualquier cosa que pidas. Esto explica por qué tantas oraciones parecen no ser respondidas. No es porque Dios no esté escuchando o porque no le importe. Es porque estamos pidiendo desde nuestra desconexión, desde nuestros deseos carnales, desde nuestra perspectiva limitada. Estamos como ramas cortadas tratando de producir fruto por cuenta propia. Y luego nos preguntamos por qué no vemos resultados durante los años más poderosos de su ministerio. Kathryn raramente oraba pidiendo milagros específicos. En lugar de eso, su vida entera era una oración constante de: «Señor, que se haga tu voluntad a través de mí». Y porque estaba tan conectada a la vid, los deseos de Dios fluían a través de ella naturalmente. Y los milagros eran simplemente la respuesta automática del cielo a esos deseos divinos expresados a través de un corazón humano, totalmente rendido. Pero hay otro aspecto del código que es aún más revelador. «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». La palabra clave aquí es seáis. No dice para qué os convirtáis en mis discípulos, sino seáis mis discípulos. El fruto no es el camino para convertirse en discípulo. El fruto es la evidencia de que ya eres un discípulo auténtico. Esto significa que hay una diferencia fundamental entre ser un seguidor de Cristo y ser un discípulo de Cristo. Un seguidor puede ir a la iglesia, puede aprender los conceptos, puede incluso servir en varios ministerios, pero un discípulo lleva fruto como consecuencia natural de su conexión íntima con la vid. Y ese fruto no es opcional, no es algo que puede o no puede suceder. Es inevitable cuando la conexión es real. Kathryn solía hacer una distinción muy clara entre estos dos tipos de personas. Decía que los seguidores son como personas que van a un concierto, pueden disfrutar la música, pueden aplaudir, pueden incluso cantar junto con el artista, pero los discípulos son como los músicos mismos. La música fluye a través de ellos. Ellos son parte de la creación de la armonía. Ellos no pueden estar presentes sin producir música. Y aquí está la parte más desafiante del código. Jesús dice que toda rama que no lleva fruto, el Padre la corta. No dice que le da más tiempo, no dice que la entrena mejor, no dice que le cambia el ambiente. La cortan. Esto no es crueldad, es realidad espiritual. Una rama que no está verdaderamente conectada eventualmente se marchita y muere. Y cuando eso sucede, tiene que ser removida para proteger la salud del resto de la planta en términos espirituales. Esto significa que Dios no permitirá indefinidamente que las personas finjan una conexión que no existe. Llega un momento donde la falta de fruto genuino resulta en ser cortado de las oportunidades, de la influencia, de las bendiciones que vienen con la conexión auténtica. No es la consecuencia natural de rechazar la conexión real mientras se mantiene la apariencia de espiritualidad. En Kathryn vio esto suceder una y otra vez en su ministerio. Personas que habían estado en posiciones de liderazgo, que habían sido respetadas en sus comunidades, que habían tenido influencia y oportunidades, pero que gradualmente fueron siendo removidas de esas posiciones porque no había fruto genuino
respaldando su posición. Y en muchos casos, estas personas ni siquiera se daban cuenta de que habían sido cortadas. Continuaban yendo a través de los movimientos. Pero la vida real ya no estaba fluyendo a través de ellos. Pero también hay esperanza en el código de Juan 15. Jesús habla de ramas que si llevan fruto, y dice que el Padre las limpia para que lleven más fruto. Esto significa que si hay evidencia de conexión genuina, Dios invertirá en esa conexión para hacerla aún más fructífera. El proceso de limpieza puede ser incómodo, puede involucrar la remoción de cosas que pensábamos que necesitábamos, pero el resultado siempre es una capacidad aumentada para llevar fruto. En Catherine experimentó este proceso de limpieza múltiples veces a lo largo de su vida. Cada vez que su ministerio alcanzaba un nuevo nivel de efectividad, Dios permitía circunstancias que la refinaban aún más, que removían cualquier dependencia en cosas externas a él, que la forzaban a depender aún más, completamente de esa conexión vital con la vida en sí. ¿Estás escuchando esto y reconoces que has estado viviendo como un seguidor en lugar de como un discípulo, como alguien que asiste a la iglesia en lugar de alguien que permanece en Cristo? No es demasiado tarde. El código de Juan 15 no es solo un diagnóstico, es también una invitación. Es una invitación a dejar de jugar a la religión y empezar a vivir en relación genuina. Pero para entender completamente cómo hacer esa transición de seguidor a discípulo, necesitas comprender lo que Kathryn Kuhlman llamaba la muerte del ego religioso. Ella descubrió que la mayor barrera para una conexión genuina con Cristo no son los pecados obvios o las fallas morales, sino el orgullo espiritual que nos hace creer que ya tenemos todo lo que necesitamos espiritualmente. Este orgullo espiritual es particularmente peligroso porque se disfraza de piedad. Es la persona que dice: he sido cristiano por 20 años, sé lo que estoy haciendo. Es el líder que piensa: he predicado cientos de sermones, he orado por miles de personas, mi experiencia habla por sí misma. Es el miembro de iglesia que se siente superior porque conoce todas las canciones, todos los versículos, todas las respuestas correctas. Anne Catherine solía decir que este tipo de orgullo espiritual es como un cáncer en el alma. Crece lentamente e imperceptiblemente, y para cuando te das cuenta de que está allí, ya ha infectado cada aspecto de tu vida espiritual, te hace inmune a la convicción del Espíritu Santo, te ciega a tus propias necesidades espirituales, y te convence de que ya has llegado cuando en realidad ni siquiera has comenzado el viaje real. La única cura para este cáncer es lo que Jesús llamó morir a sí mismo. No es una muerte física, sino la muerte de todo lo que te hace confiar en algo que no sea la conexión directa con Él, de tu confianza en tus conocimientos religiosos, de tu dependencia en tus habilidades ministeriales, de tu orgullo por tus años de servicio. Cuando Catherine pasó por su propia muerte del ego religioso, fue uno de los periodos más dolorosos pero más transformadores de su vida. Tuvo que reconocer que todo en lo que había confiado espiritualmente era inadecuado. Su educación teológica, su experiencia ministerial, su reputación en la comunidad cristiana, todo tuvo que ser puesto en el altar y entregado completamente. Pero fue precisamente esa muerte lo que la capacitó para experimentar una resurrección espiritual que cambió no solo su vida, sino las vidas de millones de personas que fueron tocadas por su ministerio. Porque cuando mueres a todo lo que te hace confiar en ti mismo, automáticamente comienzas a vivir en esa dependencia total de la vid, que es el secreto de toda vida cristiana auténtica. Ahora, déjame ser completamente práctico contigo. Si quieres hacer la transición de ser un seguidor a ser un discípulo, de estar en la iglesia a que la iglesia esté en ti, de aparentar conexión a vivir en conexión genuina, hay pasos específicos que debes tomar. Y estos pasos están basados en los principios que Kathryn Kuhlman aprendió a través de décadas de experiencia. Primero, tienes que llegar al punto donde reconoces honestamente que separado de Cristo no puedes hacer nada de valor eterno. Esto no es humildad falsa o autodesprecio, es simplicidad, reconocimiento de la realidad espiritual. Hasta que no llegues a este punto de honestidad total, seguirás tratando de producir fruto espiritual con tu propia energía, y el resultado siempre será frustración y vacío. En segundo, tienes que establecer lo que Catherine llamaba momentos de conexión consciente a lo largo del día. Estos no son largos periodos de oración o estudio bíblico, aunque esos también son importantes. Son momentos breves pero intencionales donde pausas y reconoces conscientemente tu dependencia de Él. Puede ser antes de entrar a una reunión importante, antes de tener una conversación difícil, antes de tomar una decisión significativa. Es simplemente decir al Señor: sin ti no puedo hacer esto correctamente. Fluye a través de mí. Tercero, tienes que permitir que sus palabras no solo informen tu mente, sino que transformen tus deseos. Esto significa que cuando lees la Biblia, no estás solo buscando información o inspiración, estás permitiendo que esas palabras reprogramen, literalmente, tu sistema de valores, tus prioridades, tus ambiciones, tus sueños. Estás invitando al Espíritu Santo a cambiar no solo lo que piensas, sino lo que quieres. En cuarto,
tienes que estar dispuesto a ser podado. Esto significa que cuando Dios permite circunstancias en tu vida que son incómodas, que te desafían, que te fuerzan a depender más de Él, no las resistes automáticamente. En lugar de eso preguntas, Señor, ¿qué estás tratando de cortar de mi vida para que pueda llevar más fruto? Puede ser una relación que te está distrayendo de Él, una ambición que te está haciendo confiar en ti mismo, un hábito que está obstaculizando tu crecimiento espiritual. Y finalmente, tienes que evaluar regularmente el fruto que está siendo producido a través de tu vida. No el fruto que tú produces con tu esfuerzo, sino el fruto que fluye naturalmente cuando estás conectado a la vid. Este fruto incluye amor genuino por otros, especialmente por aquellos que son difíciles de amar. Incluye gozo que persiste incluso en circunstancias difíciles. Incluye paz que trasciende el entendimiento humano. Incluye paciencia con las fallas de otros. Incluye la capacidad de impactar vidas de maneras que van más allá de tus habilidades naturales. Catherine Kuhlman vivió estos principios hasta el final de su vida. Nunca llegó al punto donde pensó que ya no los necesitaba. Cada día era una nueva oportunidad para practicar esta conexión consciente con la vid, para permitir que la vida de Cristo fluyera a través de ella de maneras frescas y poderosas. A la pregunta que te dejo, no es si vas a la iglesia, sino si la iglesia va contigo. No es si conoces las verdades de la Biblia, sino si esas verdades te conocen a ti lo suficiente como para transformarte desde adentro. No es si tienes una posición en el reino de Dios, sino si el reino de Dios tiene una posición en ti que es tan total y completa, que es imposible distinguir dónde terminas tú y dónde comienza Él. El código de Juan 15 no es complicado, pero es costoso. Cuesta el orgullo, cuesta la independencia, cuesta la ilusión de que puedes vivir la vida cristiana con tu propia fuerza, pero lo que recibes a cambio es lo que Kathryn Kuhlman experimentó en una vida tan conectada a la fuente. De toda vida que los milagros se vuelven naturales, la paz se vuelve constante, y el impacto eterno se vuelve inevitable. Suscríbete para más contenido como este. Comparte si esto ha impactado tu corazón, y déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con esta conexión auténtica con Cristo, porque al final del día, la pregunta no es si entiendes el código, sino si estás dispuesto a vivirlo.